Esto está bajando. Gracias. Allá. Esperen, esperen. Estamos compartiendo, ¿se borró? Está en blanco, profe. Sí, ahí está la curva, ¿la ven? Se ve bien, se ve. ¿Te marco un punto? Ahí. Ahí. ¿El Ese otro es el punto? punto que nos da, ¿no? Bueno, entonces trazamos la recta que nos interesa, ¿no? Lo mejor Sí, que pueda. esto viene así, de abajo. La recta tangente. Sí. Está, supongamos. Ahí está la... A ver cómo cambia el color. ¿Por qué querés hacerlo? ¿Qué es? Ahí. Le cambio el color. Le ponemos... Esto me da acá justo. Me acerco y acá tengo el punto en verde. El otro punto. Sí. Bueno, pero es que por ese punto verde y el negro va a pasar una recta que no es tangente. Cuando vos elegís el punto auxiliar, la recta que pasa por esos dos puntos no va a ser tangente. La tangente es la roja. En cuanto vos tocas un punto de la curva, el negro, y buscas otro punto, verde, ya esa recta que pasa por esos dos puntos es secante, porque lo tocan dos puntos. Esta recta verde, el auxiliar, va a ser esta, porque va a pasar por esos dos puntos de la curva. Bueno, me fue un poco demasiado para allá. Pero va a estar acá, ¿ves? Que pasa por dos puntos. ¿Se entendió? Por más cerquita esté el punto que vos elegiste, para empezar, está tocando la curva en dos puntos. ¿Entendés? Desde el vamos. Claro. Sí, sí. La duda mía era cómo me queda esta... ¿Usted ve el lapicito que yo estoy teniendo ahí? ¿Se ve? El lápiz no lo veo, veo lo que vas a escribir. Que todavía no está. Esta línea roja que usted hizo acá, Sí. Ay, la pucha. La tangente. Bueno, Es la recta al punto A. Ahí lo estoy marcando el punto verde, la recta. Que me estoy acercando por la izquierda. Sí, cerquita, no, por la derecha, ¿no? Sí, de derecha a izquierda. Sí, llego casi al punto, al límite. ¿Cómo es que estos dos puntitos hacen que esta recta sea así, tenga esta inclinación y no sea así, no sea, no sé, de otra forma, y que esté bien el resultado al que yo llegué? No sé si me expliqué bien. Bueno, no importa, si le damos adelante, por ahí después lo saco, profe. La pregunta que me hiciste. ¿Eh? Estoy pensando en la pregunta que me hiciste. ¿Por qué? Porque yo, cuando les expliqué, marqué un punto muy lejos. E hicimos todo el procedimiento. Fuimos acercando. Sí. Bueno, pero vos me lo estás marcando muy cerquita a los dos. Es exactamente lo mismo. Porque Pero usted fíjate. dijo que nos acercáramos por la izquierda buscando el límite. Bueno, ¿se acuerda? Claro, pero fíjate. Lo que hice Si yo, ahora vamos a hacer lo tuyo con la explicación mía. Si Yo yo me partí acerco... Sí. de un punto lejos, marqué yo. Partí yo. Y lo fui acercando. Entonces, si este era mi punto B, yo dije, bueno, si B lo acerco un poco a A, ahora el B va a estar acá. Espera que saco esto que me deforma todo. El punto B va a estar acá, ahí. Sí, eso es clarísimo. Muy bien. Y la recta ahora va a pasar por el punto original A, que nunca dejó de pasar por ahí la recta verde. Pasa por acá y va a pasar por el nuevo punto. Pero va a llegar un momento que se acerca mucho y va a pasar por el punto que vos elegiste, ese puntito chiquitito que vos hiciste una nada, acá, el tuyo lo acercaste mucho. Esta recta verde, con el método que hicimos antes, también va a pasar por ese puntito muy, muy cercano a A. Y cuando se acerque, solamente porque esta diferencia se va a hacer muy chiquita, la pendiente de esta recta, que la podemos llamar M', se va a acercar a la pendiente de la recta M, que es la que nos interesa.
Ahora, tu duda es, ¿cómo sé que está bien la nueva pendiente? ¿Cómo sé que me acerqué lo suficiente? Esa es tu duda. Claro, ¿cómo sé ¿Cómo? que me acerqué lo suficiente para generar el punto que genere con el otro punto la recta que me dé exactamente como está la roja para saber que está bien? Porque no van a ser 2 puntos. Cuando te acerques mucho, los 2 puntos, A va a ser igual a B. Lo más cercano posible a B. Una pregunta, perdón. Por lo que yo entiendo, si el punto llega a estar pegadito, o sea, siempre van a ser una recta diferente. No, Al por más principio, cerquita que esté, claro, pero lo voy acercando, 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 y cuando es milimétrica, no sé, es infinitésima la diferencia, igual siempre va a ser una recta distinta a la roja. claro, Solo va a ser igual en el mismo punto. claro, se dice que tiende, por eso cuando tomamos límite, el delta X tiende a 0. Nunca va a llegar a ser 0 esa diferencia, pero se va a aproximar tanto, 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 que esa diferencia es despreciable. Es decir, es casi la misma pendiente, la pendiente M. Ah, es casi, no viene a ser exactamente el punto exacto que Claro, tenemos que buscar. porque tiende, al tomar límite, recuerden que nunca se hace 0, Sí, sí, tiende sí. a 0. Se hace 0,000001. O sea que es despreciable esa diferencia. La, ¿Sí? la idea sería que siempre, digamos, haya 2 puntos. Mientras haya 2 puntos, siempre va a ser secante. Aunque esté bien esos puntitos cerquita, cerquita, recontra, cerquita, sigue siendo secante para que se acerque Claro, a la recta roja. claro, muy bien, esa es la idea. Y es Pero como que generalmente, la recta verde le va a guiar, digamos, a la recta roja para saber qué pendiente tiene la recta roja. Yo lo veo claro. yo como en el campo, o sea, el buey arisco le guía al buey que está manso. Eso lo hacemos en el campo. Algo ¿Y así. cuál es el manso? ¿La roja o la No, otra? no, el buey arisco, en mi caso, ¿no? Es la roja, digo, que tenemos que saber. Ajá. Y el buey Ah, manso vendría a ser, en este caso, la verde, que es la que le va a guiar, digamos, para poder encontrar, digamos, la pendiente del buey arisco, que viene a ser la, muy la bien. roja. Los ejemplos de Juan nos ayudan también a recordar todo esto, ¿sí? Perdón, se me tildó el Zoom con la clase de ciencias, de ciencias veterinarias, profe. Saben que sabemos un poco de todo esto que es muy abstracto el tema de derivadas. Pero bueno, esa es la idea, porque ustedes recuerden que cuando yo lo hice rápido, nos vamos acercando, ven todas estas rectas verdes, pero si nosotros, este sería un B, vamos a sacar con verde, vamos a ponerlo, este punto al acercarse ya no sería el mismo B, sería un B', ¿no es cierto? Porque cambia de... Entonces, la pendiente de esta recta, esta, que tiene ahí, que tiene B', ¿sí? Acá, ya es otra pendiente, ya no es la misma que la pendiente original de la verde. Va cambiando la pendiente, ven que va cambiando a medida que me voy acercando. Entonces, a medida que yo me acerco un poco más, la pendiente de esta nueva recta, que está más cerca de la roja, esta verdecita que está acá, cambió la pendiente ya, no es la misma, B segunda la podemos llamar, ¿no es cierto? Ya cuando me acerco más. Entonces va cambiando la pendiente. Y la única manera de conseguir la pendiente de la recta roja, que pasa por un solo punto, no me sirve un solo punto para sacar una pendiente. Entonces, por eso uso la pendiente de la verde, que sí pasa por 2 puntos, que eso es muy fácil de calcular, y ese punto B lo voy acercando, pero va cambiando de valores. Acá, fíjense que esta distancia ya no es la misma que había en el original. La pendiente va modificándose de la verde. Se va modificando, modificando, hasta llegar casi, casi a la misma pendiente de la M. Ven que va cambiando la pendiente, ¿no? A medida que me acerco, si estoy acá, ya esta diferencia no es la misma que antes. Esta diferencia ahora es esta. Sí, sí. Entonces, por eso decimos que es un delta I, las diferencias que toman I, un delta I, que es una medida, y el delta X es la medida que va modificándose en el eje X. ¿Sí? Es muy abstracto esto, pero bueno, se entiende, porque
Se va viendo como En corriendo. el Y gráfico sí, se en la van como- fórmula no. ¿Cuál es la fórmula? Ah, bueno, porque fíjate, en la fórmula vos lo que hacías que era sacar la pendiente de la recta auxiliar, ¿no? ¿Cómo se sacan las pendientes? I2 menos I1 sobre X2 menos X1. ¿Está? ¿Sí o no? Esa es la Sí, pendiente de cualquier recta que pasa por dos puntos. Es la sí, recta verde, ¿no? La que pasa por dos puntos. La única de ahí que pasaba por dos puntos. Pero en vez de I2, I1 es la diferencia de los valores en I. Entonces, si vos tenés, este es el eje X, lo vamos a trazar para que se vea. Si este fuese el eje X, perdón, este es el eje X, es el eje Y. Entonces, la diferencia, si yo tengo este punto por donde pasa la auxiliar, la verde, ¿sí? Esto lo voy a sacar. Entonces, vos tenés ahí. Y el otro punto es este, ¿sí? Es A. Entonces, esta diferencia, ¿no es I2 menos I1? sí, Bueno, solamente que nosotros acá lo llamamos F de B y F de A. Entonces, voy a borrar esto que puse acá y te voy a hacer la comparación. Lo que llamamos I2 es F de B. Es lo mismo. Es la función en el segundo punto. sí, I1, ¿quién es? F de A. Quiere decir que le cambiamos el nombre. Por eso les dije, hay mucho cambio de nombre. Por eso voy a tratar de minimizar todos estos cambios. Porque delta X también se llama H en algunos lugares, ¿sí? Bueno, en algunos textos. Entonces, lo único que hicimos fue, en vez de llamar F de B o I sub 2, llamamos F de B. Porque B es el segundo punto, por eso lleva el 2 acá, es lo mismo. Y A era el primer punto, por eso es I sub 1. ¿Está? sí, Y A es X sub 1 y B es X sub 2. Entonces nosotros lo que hacíamos era I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Pero ahora cambiamos de letra, pero estamos diciendo lo mismo. F de B menos F de A. La diferencia entre las I dividido la diferencia entre las X. B menos A. Que es lo mismo que X2 menos X1. ¿Sí? sí, hasta ahí bien. Bueno, pero eso me da la pendiente de la recta auxiliar, la que tomamos de modelo para ir acercándonos a la otra. Entonces, cuando achiquemos la diferencia, esto lo voy a borrar porque es un lío de cosas, cuando achiquemos la diferencia entre A y B, esa diferencia la llamamos delta X o H, a veces se llama H, les aviso por si consultan algún texto, delta X, dijimos, cuando esta diferencia se haga muy chiquitita, que para eso tomamos el límite, la pendiente de la recta verde, que ya la teníamos, se va a aproximar tanto a la otra pendiente que nos interesa, que casi va a ser la misma. Entonces, para todo eso, a la pendiente F de B menos F de A sobre B menos A, le tomamos el límite. Y ahí logramos aproximarlas. Esto lo voy a borrar. Una consulta, antes que borre, por fin, una consulta. Sí. Siempre la resta es, o sea, de arriba para abajo. O sea, en este caso, I2 está arriba de I1. Siempre es I2 menos I1. Y en el caso acá de la recta horizontal, o sea, es B menos A. O sea, de derecha a la izquierda. Siempre va a ser así, ¿no? El mayor menos el menor. Ok, ok. Pero igualmente, si los cambias de lugar los dos, te va a dar lo mismo. Pero bueno, la fórmula nos dice F de B menos F de A y nos da ese tramito que está acá, ¿sí? Y B menos A nos da este tramo que ya lo habíamos visto hace un ratito. Porque ese dice B menos A y no B más A, ¿sí? Ok. Profe, Bueno, sí. ¿esto en un parcial nos puede pedir que lo grafiquemos así? ¿O les resultó muy difícil? No, pero si usted nos pide que hagamos, por ejemplo, la recta
tomando los 2 puntos? ¿O hacemos primero la recta y después tomamos los puntos? Porque No, si no. no, al revés, no, estaría No en el es, mismo problema que le estuve planteando hoy. no, esto no es para que ustedes vean en forma gráfica, hasta donde se puede ver, ¿sí? Es muy abstracto, les decía, cómo logramos encontrar la pendiente de una recta tangente en un solo punto a una curva. Porque si no no hubiéramos utilizado la otra recta, la que sí pasa por 2 puntos, jamás podríamos haber encontrado la pendiente de una recta que pasa por un punto. ¿Sí? Nada más que por eso. ¿Cómo hacíamos? Es digamos, el razonamiento que nos lleva a encontrar la M, o sea, la pendiente. Hay una compañera que espera entrar. Bueno, hay que ser más puntuales, ¿eh? Ahora tengo que dejar de compartir acá. Bueno. No, este solamente es el procedimiento gráfico de cómo podemos encontrar la pendiente de la recta M que es tangente a la curva. Que como la toca en un solo punto, no podríamos calcular su pendiente si no es que hacemos todo este procedimiento. Nada más, nada más. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer poner todo eso y calcular la derivada. ¿Cómo haríamos para calcular una derivada? La derivada de una función en un punto. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Tenemos, por definición, usando esa misma definición, tenemos f de x. Esperen que yo les voy a dar un ejemplito. Es una función un poco larga, pero bueno. El título va a ser... Entonces, les dije la definición de derivada, se las dije, pero no la anotaron. Se las voy a volver a repetir, ¿eh? La derivada de una función en un punto, en x igual a, ¿sí? Es la pendiente de la recta tangente a la curva en x igual a. ¿Sí? Sí, copiando, un minuto. Esto es según en mi ignorancia, ¿no? Yo creo, profe, que solamente se da en la recta tangente nomás. O sea que como hay una curva, la única manera, digamos, que esa recta tangente toque la curva es solamente en un solo punto, porque o si no, ya como hay curva, no lo va a poder agarrar en otro punto. Por eso es tangente, ¿no? Es en lo que yo pienso. Claro, porque yo quiero saber cuánto vale la pendiente de la recta en ese punto. Exactamente en ese punto, no que pase por ese y por otro, en ese punto. Quiero Ok, saber. para eso mismo, o sea, como hay una curva y la recta, como dice, es recta, o sea, una cosa derecha con una cosa curva, nunca puede encontrarse en dos puntos, salvo que se doble la recta, pero una recta nunca se dobla, o sea, la recta es bien derechita, por eso Claro, solamente es tangente y toca un solo punto. claro, muy bien. Eso es lo que pienso en mi ignorancia, profe. No, está bien, vas razonando, razonas bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, una vez que les quedó clara la definición, se escribe f' de x. Si es la derivada de la función, es f' de x. Y si no, si es en un punto determinado, f' de a. ¿Por qué? Estamos calculando la derivada en a. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora vamos a calcular unas derivadas. Bueno, a ver si me alcanza esto. No sé si está por cortar, cuánto tiempo vamos. Esto lleva su tiempo porque hasta que se termine de No, comprender. no hizo nada, así Todavía que no,
Todavía hay tiempo, no hizo nada. Bueno, sí, porque ya renovamos una vez la clase. Bueno, borré, ¿eh? No sé si alguien tenía que copiar algo. Bueno, calcular. Estaba copiando. ¿Eh? Sí, aunque están grabando igual. Quedan 15. Calcular f' de 3 siendo receptor. Bueno, siendo f de x igual a 2x cuadrado menos 5x más 7. ¿Sí? Bueno, ahora tienen que prestar atención. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué me está pidiendo? Calcular f' de 3. 2x al cuadrado, dice, profe. Sí, nos está pidiendo la derivada de esta función en x igual a 3. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos una fórmula que es f en b, recuerden que el punto b es cuando está corrido, ¿no es cierto? Es cuando aumenté la función. Entonces lo vamos a calcular como f de, si me piden el punto 3, 3 más delta x. Porque es el punto aumentado. Esto es f de b. ¿Se acuerdan que era el punto donde habíamos aumentado? Que le habíamos sumado delta x. Si acá tengo la curva, y este es A, y este es B, acá hay un delta X, ¿sí? Entonces, si este es 3, para llegar al B, es 3 más delta X. Eso es f de B, acá. Menos f de X sobre, bueno, eso lo vamos a calcular primero, ¿sí? Sobre B menos A, que es delta X, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Fíjense el cambio de, fuimos cambiando. Si este es A, porque este es A, ¿no es cierto? Es el punto que me interesa. Este es A, si a A le sumo delta X es f de B. O sea que esto es lo mismo que f de B. ¿Está? Entonces, en vez de f de X, vamos a ponerle 3, que es el punto que nos interesa. F de 3 sobre delta X. Y después vamos a tomar el límite cuando delta X tiende a 0. Todo esto va a ser la derivada de la función en X igual a 3, que es lo que nos pidieron. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Ahí donde dice delta X vendría a ser el segmento AB, ¿no? Claro, esto es f de B, esto es f de A, porque el punto A es 3, y esto es B menos A. ¿Sí? Es lo mismo que estuvimos calculando hasta ahora. ¿Sí? Con otros nombres, pero bueno. En vez de B, siempre vamos a poner el punto A que nos pide más un delta X, que después como va a tender a 0, se va a acercar a la recta que queremos. Bueno, todo este firulete que hice acá, este agregado, lo voy a sacar. Y vamos a empezar a calcular. Generalmente no se hace todo junto. Se calcula en varios pasos. A ver cómo les resulta más fácil. Yo diría que primero calculemos f de 3 más delta x. Es la primera parte, ¿sí? Vamos a calcular eso. ¿Qué significa que tengo que calcular f de 3 más delta x? Quiere decir que en mi función, en la que tengo acá, cada vez que veo la x, en vez de poner x, pongo 3 más delta x. Entonces, f de 3 más delta x va a ser 2 por, en vez de x cuadrado, abro un paréntesis y pongo 3 más delta x al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos? Lo estoy copiando, ¿eh? Menos 5 por x, pero en vez de x voy a poner, esto es un 5. 3 más delta x, ¿no es cierto? Más 7. ¿Están de acuerdo?
Ahí la X es 3 delta X. O sea, cada vez que está la X, le ponemos 3 delta X. Claro, lo que está dentro de un paréntesis es lo que voy a reemplazar la X. Por lo que voy a reemplazar la X. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, Hay sí. que hacer Ya bastante. está. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Sí, profe, sí, sí. Ir diciéndome, ¿no? Pongo el igual acá si no se alcanza. 2 por, eso es fácil, 2 por. En el paréntesis, ¿qué voy a poner? El cuadrado de ¿quién? De un binomio. ¿Cómo se desarrolla el cuadrado de un binomio? Hay algunos que lo saben y otros que lo saben también, pero lo hacen directamente con distributiva. Acá nos conviene acordarnos de la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula del cuadrado del binomio? Pues si no se hace muy largo. ¿Nadie aporta? El cuadrado de un binomio. ¿Cómo es el cuadrado de un binomio? La fórmula, eso cuando Sí. desaparece B por A o no me acuerdo bien, A por B. Más Entonces, 9. El cuadrado del primero. Eso tienen que acordarse de memoria, ¿eh? Más 2 veces el primero por el segundo, Sí. más Más el el segundo cuadrado. al cuadrado. Lo pongo directamente. El cuadrado de 3, 9. Más. Como es positivo, pongo más. 2, que siempre va un 2 por. El primero por el segundo. 6 delta X. Porque es 2 por 3 por delta X. Me queda 6 delta X. Más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Es lo que me dijeron. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Eso de memoria. Total, es fácil acordarse. Vieron que yo no soy muy amiga de las cosas de memoria, pero eso sí, porque sabemos un montón de tiempo. esto lo podría escribir aparte para después fijarnos ya que quede en la cabeza. Sí, cuando tengo un lugarcito, sí, sí, no se dice, bueno. Con otro Esto, color, obviamente. me acordar que lo anote. Hasta ahí vamos. Hasta ahí, ¿se entiende? Entonces lo que hicimos, desarrollamos 3 más delta x al cuadrado, y nos quedó eso. 9 más 6 delta x más delta x cuadrado. Después acá tenemos una distributiva, o sea que es muy sencillo. Este delta x lo voy a subir. Delta x lo pongo ahí. Hacemos una distributiva. ¿Cómo se hace? 5 por 3, menos 5 por 3, menos 5 delta x, ¿sí? Menos 5 por 3 me queda 15. Menos 5 delta x. ¿Estamos hasta ahí? Más 7. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Son unas cuentitas nada más. Ok. Delta X vendría a ser lo mismo que X, ¿no? Digamos. No, delta x es lo que vos le agregaste a 3 para que termine siendo b. Es la distancia entre a y b. Ah, ahí está, perfecto, porque no había entendido, gracias. Eso es lo mismo. Es como el incremento, digamos. Claro, el incremento de las x. ¿Sí? Bueno, entonces, 2 por 9, 18 nos queda. Más 2 por 6, 12 delta x. Distributiva común y silvestre. 2 por delta x cuadrado más 2 delta x cuadrado. Bueno, menos 15, menos 5 delta x más 7. Y ahora siempre va a haber algo que se pueda simplificar, ¿eh? Entonces empezamos a mirar todo esto y ¿cuánto nos queda? Nos tiene que quedar 10 más 7 delta x más 2 delta x cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué 10? 18. 10 le iba a preguntar de dónde lo sacó. Más 7 menos 15. 18, claro. ¿Estamos hasta ahí? Las delta x nos Sí. quedan menos 5 más 12, nos queda 7. Bueno, ¿qué hicimos? Este resultado, ¿a quién corresponde? Lo voy a hacer en azul. ¿A quién corresponde todo este resultado? A este, nada más que a este. ¿Estamos hasta ahí? Hicimos la primera parte del numerador. ¿Está? En el primer Sí. paso. En el segundo paso,
que yo ya directamente lo puedo agregar acá en rojo, le voy a restar f de 3, que sería esto. ¿Sí? Para que me alcance el lugar. Una vez que obtuve la primera parte que está en azul, le voy a restar, sigo con el numerador, el resto f de 3. Pero f de 3, ¿cómo lo voy a calcular? Directamente pongo 3 en el lugar de la x. ¿Sí? F de 3 va a ser 2 por 9, menos 5 por 3, 15, más 7. Ahí liso y llano, como el 3 lo pongo en la x. Me queda 18 menos 15, que es 3 más 7, 10. Menos 10. ¿Están de acuerdo? Esto nos dio todo menos 10. ¿Llegamos hasta ahí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, sí. Sí. Ahora sí. Completando el numerador. Pero ahora, ¿vieron que yo les dije que generalmente se puede simplificar? Bueno, simplificamos este 10 que está acá con este menos 10. Si lo paso en limpio, me queda todo el numerador, ordenándolo, ¿no? 2 delta x cuadrado, más 7 delta x, y nada más. Eso es lo que nos quedó. Se fue el 10 con el menos 10. Y nos quedaron esos dos términos, nada más. Siempre se pone el mayor delta X, porque ahí lo puso No, el 7 pero a mí me gusta ordenarlo por lo que vamos a hacer después. ¿Sí? de menor Voy a a borrar mayor. el enunciado. Voy a borrar el enunciado. ¿Y qué nos faltaría hacer ya? Fíjense que hicimos dos pasos. Uno fue la primera parte del numerador. Después le restamos f de 3. Ya tenemos todo el numerador. Yo lo hice en dos pasos. Eso, ¿sí? Si quieren, pueden usar ese método. Y si no, el que quieran ustedes. Hacerlo de a poco. Porque a veces con los cálculos, con el delta x, se confunde un poco. Esto lo saco. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? El último paso. ¿Qué es? Cuidado. El límite. Para delta x tendiendo a 0, de lo que nos quedó acá, dividido delta x, ¿no? De 2 delta x al cuadrado más 7 delta x sobre delta x. Es el último paso. Es sencillo, porque lo único que no se tienen que equivocar en las cuentas. Bien, entonces ahora borro esto, que ya lo tienen. Se Y podría nos dedicamos simplificar. Ahí se no me podría pasa simplificar sí, ¿no? por eso. Primero, ¿qué hacemos cuando tomamos un límite de cociente de... Simplifica delta X después. Primero reemplazamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos va a dar? 0 sobre 0. Comparamos valor. 0. 0 sobre 0, muy bien. Y si nos da, eso no lo voy a escribir. Lo hicimos mentalmente, 0 sobre 0. Cuando nos da 0 sobre 0, ¿qué tenemos que hacer? Factorizar con el parcial con ese... Indeterminación. Sí, ya dijimos. Es una indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se salva esa indeterminación? Factorizar para poder resolverlo. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar delta x, factor común, ¿no es cierto? 2 delta x más 7 sobre delta x, factor común. Ese caso de factoreo lo tienen que saber. Luego, simplificamos. ¿Y qué nos queda? Volvemos a poner límite para delta x tendiendo a 0 de lo que nos quedó. 2 delta x más 7, porque todo lo demás se fue. Y ahora sí, reemplazamos. Si delta x tiende a 0, ¿cuánto nos queda? 0 más 7. 0 más 7. 0 más 7, que es 7. Se puede usar cualquier tipo de factoreo, ¿no? Porque acá estaba más fácil hacer otra cosa. Ah, bueno, podrías haber usado el resolvente. Con a igual 2, b igual 7 y c igual 0. Pero como tengo un solo denominador igual, lo separé. Ah, está bien, hiciste distributiva. Bueno, sí. Sí. Se te va a quedar una X. Sí, lo puedes hacer también. Porque el límite de un cociente es el cociente de los límites. Así que podrías haberlo hecho. Sí. El límite de una suma es la suma de los límites. Sí. Bueno, el método que ustedes crean conveniente que sea correcto. Muy bien.
Bueno, ¿qué significa ese número que nos dio? A ver, recapitulemos. ¿Qué significa ese? Porque fíjense que después todo eso nos da un número, un triste número ahí, 7. Que siempre nos va a dar un... El ¿Qué 7 es significa? el que te divide todo, la X. ¿Por qué que me divide la X? Es el resultado de la X, el 7 o no. ¿Qué dijimos que era la derivada? Porque todo esto es la derivada de la Puede función. ser el punto que más cerca está de la tangente. La pendiente. F'. Ahora voy a resumir lo que hicimos. Nosotros lo que calculamos fue F' de 3. ¿Era 3? Sí, F' de 3 nos dio 7. Acá alguien me contestó, alguien lo dijo en voz alta y alguien lo escribió. Volvelo a repetir, que está bien lo que dijiste. Que es la pendiente en el punto 3. De la recta De tangente. la recta tangente, perdón. Esa. Muy bien, sí, sí. Y entonces, ¿qué me dice? Si es positiva, en ese punto, esa curva que nosotros no vimos, porque nunca la graficamos, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser creciente o va a ser decreciente? Si en un punto de la curva tengo una recta que toca en ese punto y que es creciente. Va a ir para arriba, va a ser creciente porque es positivo. Claro, si la pendiente es positiva, la recta que toca en ese punto es creciente. Por lo tanto, en ese punto la curva va a ser creciente. Quiere decir que haciendo todo esto, sin graficar la curva, sin saber cuál es, estamos diciendo que en x igual 3, la curva va para arriba, crece. Quiere decir que nos sirve para los intervalos de crecimiento y para los intervalos de decrecimiento, entre otras cosas, y además para saber cuándo hay un mínimo, porque si nos hubiese dado 0 todo este trabajo que hicimos, estaríamos hablando de una recta que está en el máximo o en el mínimo si la curva fuese así. Entonces habría o un máximo o un mínimo u otra cosa, que después vamos a ver. Sí, sí, como la carita, si está sonriente sería el mínimo. Y si está triste sería el máximo. Claro, si nos hubiese dado 0. Pero en este caso, ¿tenemos la recta? ¿La recta tangente? No, no tenemos la recta tangente. Tenemos solamente una partecita que es la pendiente. Y con eso nos basta. Por ahora nos basta para saber que en ese punto de x, en x igual 3, esa curva que nosotros nunca vimos es creciente. Después me pueden pedir cuál es la recta, ¿eh? Me pueden pedir cuál es la recta. Profe, queda Pero, menos de un minuto. bueno, por eso. ¿Se entendió entonces cómo se hace el trabajo? Sí, ahora cuando se corte les doy los 20 minutos, nos volvemos a conectar. Pero quiero saber si... Nos va a costar ahora. Sí, yo lo voy a tener que repasar, pero sí. Seguramente El próximo. ¿Ya podemos retomar las clases de apoyo con esto? Sí, pueden. Bueno, Profe, ¿hacemos un break de 20 módulo. minutos? sí. ¿Quieren 20 minutos? Vamos 20 minutos. Son Yo no tengo problema. 20 y 22 y 45, profe. Bueno, y 45 nos volvemos a encontrar. Ok. ¿Sí?